Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Santo Cordero, Dios de los cielos, Te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar. Te quiero exaltar. El universo, El universo, el mundo entero, Señor. el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, sí, Señor. Hay una palabra muy bonita que estaba leyendo There's a word that I was reading en Juan, in John, algo muy interesante realmente, something that was really interesting, que incluso el Señor Jesús that even Jesus fue explicando, was explaining, fue dando ejemplos, was giving examples, y fue algo que realmente es muy importante que Él hizo and antes it de was morir. something that was really important that he did before he died. Todos recordamos We will remember su muerte, His su death. resurrección, his resurrection, ¿no? Pero hay algo que Él, antes de ir a la cruz, but there's something that he did before he went on the cross. enfoca y ministra a sus discípulos, He focuses on Como his le dije, disciples, like I said, enseñándoles no teaching verbalmente them y haciéndolo en la práctica también. and practicing it as well. Y es algo que el Señor Jesús quiere que mantengamos esto, And it's something that Jesus wants us to maintain. ¿no? Entonces vamos a ir al So we're going to go to Juan capítulo 13. John 13. El capítulo 13 nos habla sobre, This chapter talks to us about está la última cena del Señor, the Last Supper. está cuando el Señor estaba reunido con ellos And when God was en united with them, esa última momento que iban a tener en unidad. in that last moment where they were all united. Dice que el Señor Jesús And it says that Jesus está hablando con sus discípulos, was talking to his disciples, está explicándole y está muy triste explaining to them, and he's very sad en su corazón, in his heart, ¿no? Porque él decía, donde yo vaya ustedes no van a poder venir en este because momento. he'd say, where I'm going, you guys won't be able to come. Le decía, hijitos míos. He'd say, my sons. El Señor Jesús en esa cena, en esa reunión que tenían, In that Last Supper, Él le quiere enseñar algo importante en Jesus sus is trying últimos to- momentos de vida. Jesus is trying to teach them something very important. Hay veces que nos preguntamos, There's bueno, yo al sometimes that menos we me ask pregunto, ourselves, ¿no? or at least I do, ¿Cuáles serían mis últimos deseos what would be my si yo last estuviera en mi wishes lecho de muerte? if I was to die? O tal vez tenemos algún familiar o algo que hemos Maybe pasado y there's hemos a family escuchado member tal vez sus That has últimos passed, that deseos, we've heard their last wishes, sus últimas their palabras. last words. Y es lo que realmente importa Something that's really important. después de dejar de lado todos After leaving los aside problemas, every problem, tal vez dejar de lado la riqueza, maybe leaving all the riches, que en ese último momento that in pues that last moment, uno no lleva nada, ¿no? someone doesn't. Y lo más Sí. importante And the most important thing is es esa unidad que hay en familia, digamos, ¿no? that unity within a family. Entonces todos tenemos algún deseo So all of us have our own wishes antes de partir, digamos, ¿no? before dying. Ya sea por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, Could por be alguien. for our children or for our family. Enseñarle algo tal vez que hemos aprendido Maybe to de teach them lo something que that hemos we've vivido. learned from what we've lived. darles consejos valiosos, Maybe give que them es realmente lo que advice. importa. That's something that ¿No? really Cuando matters. Lamentablemente el hombre When ya en el hecho de la unfortunately- muerte es cuando se da cuenta, no When realmente lo que unfortunately someone importa. that's close to death is what he Entonces- starts to realize what's important.
esas últimas palabras So those last words son importantes, are important. son las sinceras, They're sincere. son las que son valiosas, They're most valuable. tienen mucha riqueza y They sabiduría have lots of, y sobre todo tiene amor. and they have love. Entonces el Señor Jesús So Jesus también dijo algo antes de also said something de before he pasar por died. toda la crucifixión. Estaba en la última cena, entonces He was in the Last Supper. iba a ser el último momento que iba a estar con sus discípulos. It would be the last time he'd be with his disciples. El Señor Jesús los conocía a sus discípulos, So ¿no? Jesus Estuvieron tiempo con He knew ellos. his disciples. He spent time with them. Sabía el carácter de cada He uno. knew how each one of them were. Sabía cómo cada uno reaccionaba a diferentes cosas. He knew how each would react to different things. Tenemos a un discípulo que reaccionaba en lo emocional, One disciple ¿no? that would El, react emotionally. apóstol Pedro, ¿no? Que era más a lo racional, a lo emocional, cualquier cosita ya He yo was more reacciona. But emotional. Sabía de Judas, el que lo iba a traicionar, And Judas, he que would betray him. aparentemente se veía como un hombre ordenado, Would be seen as a man who's bien, que llevaba las cosas, responsible. las finanzas en orden, He would take care of the responsable, finances, puntual, punctual. porque normalmente a la persona que se le asigna ese puesto, Because normally, someone who's in charge no of that, de ser un tesorero, de ser alguien treasurer encargado, or ¿no? someone De in cierto charge dinero, of money, es al que es puntual, As llega someone who's puntual, punctual, el que es responsable, el que no se le who's olvida nada. responsible. Imagínense, yo estoy en un grupo de personas, Imagine having a démosle group of people. Let's give el dinero del paseo a tal fulano. The No, money si ese for se the trip. duerme, to someone who will fall asleep o ese se lo gasta y después lo repone, ¿no? O cualquier cosa, porque se conocen entre or something like that. 'cause un they all know ambiente each other. social, ¿no? Cada uno como son. El Señor How Jesús each los one conocía a of sus them. discípulos. Jesus knew his disciples. Entonces conocía de Judas, que lo iba a So traicionar. he knew Judas would betray him. Conocía de los hermanos Jacobo He knew Jacob o Santiago, or Santiago Juan, or John. que tenían también un carácter expulsivo, digamos, ¿no? ¿Se acuerda He had a strong character. Jesús una vez yendo a Jerusalén? One time when Jesus went to Jerusalem, Tenían que pasar por Samaria. he had to pass through a street. Entonces dice que los samaritanos no quisieron recibirlo. The Samaritans didn't want to receive him. Le volcaron la espalda, They would turn their no backs. quisieron escuchar sus They enseñanzas wouldn't listen to, y no his fueron teaching. bien recibidos. and they wouldn't receive him. Y tanto fue el desprecio And there was so much que Ignorance. estos dos hermanos se sintieron y le dijeron a Jesús: that these brothers Señor, would tell si quiere Jesus, podemos ordenar ahora que caiga fuego del God, del if you cielo want, y los we'd consuma a order todos. for fire to come down from the sky and to kill Imagínense, everyone. Imagine eran that. discípulos del Señor They were Jesús. disciples of Jesus. Cualquiera piensa que sea discípulo del Señor Jesús Anyone thinks that ay, being estoy a así, disciple ¿no? Bien. is Todos tenían su everyone lado, had ¿no? their own side, Y seguimos con esa lucha siempre, and we still hasta el final, continue with that fight to the hasta que end, vayamos alcanzando until we start reaching el carácter del varón perfecto que es Cristo the Jesús. character of Jesus, who's perfect. Entonces que querían consumir eso y que no, a toda una aldea ahí o un pueblo, They wanted to matarlos, destroy imagínense a whole con el village, poder de Dios. to kill them with the power of God. Entonces conocía cómo eran sus So discípulos. he knew how his disciples were. El otro quería sentarse a la derecha, a la izquierda de The Jesús other one después wanted to de sit su to the reino. right or to the left of Imagínense, God. Imagine. un poco de egoísmo o querer Little ser bit. mostrado, ¿no? Uno, el mejor, ¿no? Entonces había todas esas clases de So there was all different types personalidad, of personalities, ¿no? De cosas que el Señor Jesús le tocaba también of stuff enseñar that Jesus had to y teach lidiar. and guide. Pero el Señor Jesús en ese momento de la cena But Jesus, at the Last Supper, le quería enseñar algo importante, como le digo, en los últimos días de su lecho wanted de to muerte, show ¿no? them En su lecho de something because muerte. it was his last day. It was his last days. No le encargó en sí que hagan super milagros. He didn't tell them to No les encargó keep their miracles. que ayunen He tantos didn't tell them to días. fast. Era necesario, days. sí,
It was necessary, yeah. Pero eso no les dijo, But that's not what Jesus said. ni que sean los más elocuentes en hablar, Nor to talk, o que sean los más reconocidos entre la or to be the multitud, most recognized, haciendo the una most y otra popular. cosa, sino que el Señor Jesús But God said, le da un ejemplo primero. He gives them an example first. Dice que estando en la mesa, He says, at the table, alista su toallita que tenía y he comienza get his towel ready, a llenar una vasija de agua and he fills up, y a comienza a vase of lavarle water. los pies. and he begins to wash their feet. Y dice que todos quedaron sorprendidos, And it says that they all were surprised, porque en esos tiempos el lavar los pies, because in those times, washing the sabe feet, que era el trabajo de un esclavo, porque en esos tiempos habían esclavos. it was a job of a slave. Tal vez lo podía hacer un siervo que estaba a la orden de su patrón, de su dueño, por Maybe it decir. was a worker su señor. at the order of Pero un the siervo que estaba bien bajito, digamos, porque habían los A siervos worker que that eran was- mayordomos, had a really low status. habían siervos que manejaban cierta parte en la casa, They como managed certain parts of the house, el cuidado de los niños, like childcare, cuidado, el mantenimiento de la casa, de los animales, taking care of the house, of the animals, de las compras, of the shopping, ayudantes, trabajadores. Entonces podía helpers. hacerlo, pero era mal visto para un siervo. So he could do it, but it was Eso de lavar los pies lo hacían los esclavos a sus señores. it was normally for slaves to do. To Fue them. tan impresionante para master. ellos que dijo Pedro, It was so shocking to them that pero Señor, ¿tú me lavas los pies? Le dice. he said, Le dijo el Señor, no, que es necesario. Jesus said that it was necessary. Tal vez tú no entiendas ahora lo que estoy haciendo, le Maybe dice, you won't understand what I'm doing right now, pero es necesario para que tú tomes, But seas it's parte de lo que voy a necessary. hacer. that you take part of what I'm going to do. Entonces, le lavó a todos los pies, al que le iba a traicionar, So he washed all their feet, Al even que the lo ones iba a that were going negar. to betray him or deny ¿no him, es cierto? Porque el Señor sabía. because God knew. Al que querían las posiciones más altas, To who was in higher position, a aquellos que querían destruir a los samaritanos, to those who wanted to destroy incluso the a a Tomás, creo, ¿no? El que no creía en Even Jesús, que to estaba Thomas, he resucitado. He wouldn't believe El that que dijo, Jesus resurrected. si no pongo mi dedo en sus heridas, So, yo if no I- la creo, dijo. if I don't Mire, touch his incrédulo. Y era wounds, then I won't discípulo de believe Jesús. it. Cada uno con su carácter, ¿no? Everyone with their own personality. Entonces le enseñó a cada uno, And so lavó he los taught pies. each one of them and washed their feet, enseñándole que ahora, ¿no? Nadie es más que el otro. teaching them that no one is above anyone else. El Señor no, o el siervo no es, no, como es su Señor no es mayor que el The siervo, master's not sino que todos eran above iguales their worker, ante los that ojos everyone's de Dios. equal, ante esa comunión que ellos tenían. and that Todos communion eran that they iguales. had, that they were all the same. Entonces les mostró en hecho, ¿no? So he showed in Acts. Le mostró haciendo este detalle a ellos. Incluso podemos ver su amor de él. We can also see his love, Le pide al Señor, ¿no? A su Padre, diciendo que that lo he asks proteja, his father to protect que lo them, mantenga uno, to en maintain unidad. them united. Esa fue la oración que hizo Jesús That was his para sus prayer discípulos y para aquellas personas about que iban his a venir y disciples. creer en Él. And to the Entonces Él following oró por ti believers, para que seas uno con lo que te congregas, to whom para- we congregate with. así como Él era uno con el Padre. Just how Jesus was one with God. Esas personas, los discípulos, tenían que ser uno entre ellos Those mismos. disciples had to be. Pero ¿qué fue one. lo que le dijo entonces? But what was it that he said? Les dijo en el versículo 13, In verse 13, vamos a ir al 35, perdón. Entonces estaban en la cena y les dijo, un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo lo he amado. ¿Ya? a new commandment I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. Que también os améis como yo, améis unos a otros. Dice, ¿no? El siguiente versículo. En esto conocerán todos que sois mi discípulo,
si tuvieres amor los unos con los otros. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Imagínense, en esto Imagine conocerán this, and this que son you mis would know discípulos. that Dice que- you are my disciples. Dice que en los tiempos de Jesús vinieron muchos It says that in the time of Jesus, many en nombre de came Jesús in the name of o que Jesus decían ser que eran el Mesías, that would say they el were libertador de Israel. the liberator of Israel. Y incluso la palabra nos dice que vendrán muchos más Even the word says that many more would queriendo come hacerse pasar por Jesús, digamos, ¿no? that would say they're Jesus. Dice, si ves, dicen, mira, allá está Jesús, no vayas. It says that Jesus is there, don't go. Entonces, pero todos pasaron. But everyone went. Todos aquellos que se hicieron venir por Él, pasaron. Todos se olvidaron. Everyone forgot. Tal vez lo único que reconocieron fue la pérdida que pasó en ese levantamiento, en quererse suponer un Cristo. ¿No? Pero el Señor nos dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo. But God tells us here that Si tuvieses everyone will amor know that you are my disciples los unos con los if otros. you love one another. Imagínense lo que estaba enseñando el Señor Jesús Imagine what en Jesus sus was teaching últimos them momentos. in his last moments. No les dijo, como le dije, la predicación, que enfocaste, They didn't tell them aprende a hablar, ¿no? Ahora sí learn nos to practicamos, nos ensayamos y todo. Pero practice en estos momentos la iglesia se ha ido in these moments. más a como The que church has se preocupan por esas cosas. Es necesario, sí, pero el amor it's necessary, but love y unidad and unity es que tal vez el Señor Jesús nos esté preguntando. ¿Realmente la gente nos conoce como unos verdaderos discípulos? En esto conocerán, dice. He says that everyone will know. Podemos tener muchas cosas, We planes, can have many things. venir plans, aquí a la iglesia, come to church, a hablarnos, reírnos. talk, laugh. El amor que demuestra Jesús aquí no The es love that Jesus demonstrates here un amor emocional, ¿no? is an emotional love. No que te traten bien, que te hablen bonito, así. Not that to talk to you nicely or Porque el amor verdadero because the true resalta a lo love último, is se mantiene, permanece. maintained till the end. El amor falso, de aquí a Fake unas 2, love. 3 semanas, un mes, From here 1 to 2, se va, hay weeks. una mala cara y algo, y ya están it's completely torcidos. changed. ¿Me entienden? Pero eso fue la preocupación del Señor Jesús. But that was Jesus' worry. Eso fue su preocupación en su último, That was his worry in Momento. his last moments. en que nos amemos los unos a That we los should otros. love each other. El que seamos uno That we should be como one. Él fue uno con su Like Padre. he was one with his God, with his El de Father. perdonarnos, el de sabernos sobrellevar. Imagínense Él cómo se sobrellevaba con sus discípulos, como le dije. Uno incrédulo. Hasta que no lo vea yo a Jesús y meta mi dedo. One tenía didn't que believe his lidiar. resurrection. Pedro, Juan, Jacobo, Judas. Peter, John, Pero Él Judas. demostró el amor, la But he unidad, showed his love en hechos, en in his palabras. actions, in his words. Incluso en la cruz, Even on the Él cross, mismo dice a los que le estaban crucificando: Padre, perdónalo porque no He saben says lo que this. hacen. when he's being crucified, ¿No es cierto? he says, Demostrando forgive them el for amor they don't know what they're hasta doing. lo último. Till the end, he showed his love. Y es importante And it's en estos important tiempos recordar la resurrección, la at least muerte del Señor to Jesús, remember his resurrection and his death. pero recordar estas últimas But palabras to que Él remember dio, his last words. que para Él fue importante. That for him it was important. Si hubiera sido otra cosa importante, Él lo hubiera mencionado, ¿no es If there cierto? was something else that was Pero esto important, Él he lo would quiso have mentioned it as recalcar. well. But he wanted to say Desde la cena, at the supper, desde que lavó los pies, where desde he que washed oró por their sus feet, discípulos, where he prayed, diciéndole al Padre: cuídalos, manténlos juntos. asking the Father to maintain Porque them, sabía cómo es because he Pues- knew how they were. es vivir en comunión, en To live congregación, in communion en sociedad, in society. ¿no? Entonces,
El Señor nos habla de un amor So Jesus Eh, talks to us about que sea verdadero, a que sea true love, sincero. a sincere love. No porque me traten bien o me Not saluden because bien, they treat me well or they say, significa que You're ese amor sí, me quiere el hermanito. No. Podemos ver aquí, vamos a ver we en can see in Romanos in 5:5, Romans 5:5, nos dice qué clase de amor es más o it menos. says what type of love this is. Para que tengamos en cuenta So we can el amor que tenemos que tener. see what Que el love we Señor need Jesús to have, quiere que that tengamos. Jesus wants us to have. Está en Primera de Corintios, lo tenía aquí ya abierto. Primera de Corintios 13:4. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Imagínense, aquí no está hablando de sentimientos, de porque tal vez la alabanza me tocó o algo, una situación, un problema, yo lloro de tristeza, pero no hago nada. Entonces, aquí no nos habla de sentimientos, no Here it habla doesn't de share about, hacer it algo. doesn't talk about feeling, it talks about doing something. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, dice. No guarda rencor, It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Imagínense esa clase de amor Imagine this type of love. quiere el Señor Jesús That en God estos wants. tiempos. Esa clase de Yes. amor, él estaba This preocupado type of love that he was worried por sus about discípulos, porque no iba a estar más for él his con él. disciples, because he wouldn't con be there ellos. anymore with them. Dice, hijitos míos, It says that my sons, con todo ese amor que sentía with como all that padre, love that I los feel voy a as a dejar. father, I'm gonna leave. él rogó al Padre por ello. He begs Father Pero eso for fue them. lo importante que quiso recalcar en sus corazones. But this was important that he wanted to ¿No? teach them. Entonces, el amor So the love, sufrido, ¿cómo podemos aprender que sea un amor sufrido? love that protects. No quiere decir que, ay, que me dejó mi novio, mi novia o algo, It's ¿no? not like a boyfriend or girlfriend. Ese amor, That type of love. el amor sufrido. The, Bueno, podemos ver we can see Ruth y Noemí, Ruth and ¿no? El amor de Naomi. Naomi, de Ruth y Noemí. Pese que había perdido a su esposo, He had había lost perdido muchas cosas, her husband and many other things. estaban en una pobreza total, She was Una in viuda, poverty, a ¿no? widow con su suegra, with her mother and dos mujeres solas en esos tiempos era difícil. two women alone. It was Pero difficult. ella decidió, But she decided, pese a la religión, pese a lo que estaban viviendo, pese a what las they were living circunstancias, regardless of their circumstance, amar y To estar love. junto, and to be together ¿no? A su suegra, ¿no? to her mother-in-law, Ayudarla hasta el final, to help her till the end, pasar lo que sea necesario las dos juntas. to go through what Esa clase de amor es sufrido. that type of love is patient. Cualquiera no tenía una obligación, Ruth, en No, decir, Ruth didn't have an sabe que yo obligation no tengo to, por qué cuidarte, vos I no don't sos mi have a madre reason primeramente. to take care of you, not my mother. Yo me vuelvo a mi I can go back pueblo, to my village, a mi país, qué to sé my yo, country, a mis costumbres. to my Yo aquí Life. lo único que tengo es the only thing that I pobreza, have here is poverty. no hay ni un futuro ahorita There's aquí. no future here. ¿Qué vamos a hacer las dos What are we mujeres gonna do, us two? alone? desamparadas? Yo estoy joven, I'm puedo young. rehacer mi vida, I can make my life. pero dice que ella no. But it says that she didn't. Ella decidió She decided estar to con stay. ella. No la abandonó. She didn't abandon her. El amor es
respondió Ruth, no me ruegues que te deje Y But me- Ruth replied, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Así es. Esa clase de amor es sufrido, pese a That las type of love is circunstancias, patient, regardless pese a of las any situaciones. circumstance or situation. dejando tal vez lo que nos convenga o no nos convenga. Leaving Amar what's sobre convenient toda for us. situación. To love, Fue lo regardless que of the demostró el Señor situation. Jesús también, It's what Jesus taught us as well. ¿no? El amor es benigno. El amor no tiene Love envidia, is kind. Love does not envy. ¿no? Podemos ver otra clase de amor We que can see another tuvo type of love el rey David con Jonathan, that King David had el with hijo Jonathan, de Saúl. the king of Saul. Jonathan dice que amaba a David, David también a Jonathan, como dos They loved each hermanos other like brothers, inseparables. inseparable. Jonathan no le importó el poder, Jonathan porque él didn't era care el- about the power el sucesor, digamos, del rey, ¿no? because he was his successor. No le importó el poder, no le importó el qué dirán, He didn't care what they'd say. no le importó la situación que se afrentaba con He su didn't padre care about the situation that his father, a una decisión de castigo o de muerte. punishment or death. Entonces el amor sobrepasa toda situación, todo So temor. God, love surpasses. any Ese es el situation. verdadero amor, That's true love. el ayudarle hasta el And final, helping to the end. hasta donde él pudo ayudar, dice que le ayudó. So where he ¿No es could cierto? help, he helped. Sobrepasa todo, Every no time. es sentimiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,